Latinoamérica está cambiando, pero la gran pregunta es, ¿quién tiene realmente el poder en la región en 2026? ¿Es el país más grande, el más rico, o el que ha sabido crecer en silencio? ¿Qué define a una verdadera potencia en Latinoamérica? ¿El dinero, los recursos, la estabilidad o la influencia? Y aún más importante, ¿tu país está entre los más poderosos o está quedando atrás sin que te des cuenta? Porque aunque muchos creen saber la respuesta, este ranking podría cambiar completamente esa percepción. Aquí no vamos a hablar solo de tamaño o economía, sino de poder real, la capacidad de un país para mantenerse firme, crecer, influir y proyectarse hacia el futuro. Y desde el inicio de esta lista ya empiezan las sorpresas. En el puesto número 10 se encuentra Uruguay, un país que a simple vista podría parecer pequeño y sin gran protagonismo dentro de Latinoamérica, pero que en realidad posee una de las bases más sólidas de toda la región. Uruguay es poderoso porque ha logrado algo que muchos países aún no consiguen: estabilidad sostenida en el tiempo, algo extremadamente valioso en un continente donde los cambios bruscos suelen ser la norma. Su sistema político es uno de los más estables, con instituciones firmes y una democracia consolidada que genera confianza tanto a nivel interno como internacional, lo que se traduce en seguridad jurídica, un factor clave para atraer inversión extranjera y desarrollar su economía de forma ordenada y constante. Además, Uruguay mantiene uno de los niveles de calidad de vida más altos de Latinoamérica, con buenos indicadores en educación, salud y desarrollo humano, lo que fortalece su capital humano y le permite sostener su crecimiento a largo plazo. Esto no solo impacta en la vida de su población, sino que también lo convierte en un país atractivo para empresas y profesionales que buscan estabilidad, algo que en la práctica también es poder. A nivel económico, aunque no es una de las mayores potencias en tamaño, su economía destaca por ser predecible, bien administrada y con una fuerte base en exportaciones agrícolas y ganaderas, además de un crecimiento sostenido en sectores como servicios, tecnología y energías renovables. Otro punto clave es su posicionamiento internacional. Uruguay ha logrado proyectarse como un país confiable dentro de Latinoamérica, lo que le permite tener un rol relevante en acuerdos comerciales, inversiones y relaciones diplomáticas. En un entorno regional donde muchos países enfrentan incertidumbre, Uruguay representa seguridad, y eso le da una ventaja estratégica silenciosa pero muy importante. Su bajo nivel de corrupción en comparación con otros países de la región también refuerza esta imagen, consolidándolo como un entorno donde las reglas se respetan y las instituciones funcionan. A diferencia de otros países que dependen de ciclos económicos volátiles o de recursos específicos, Uruguay ha construido su poder desde la consistencia, el orden y la previsibilidad. No necesita grandes titulares ni cifras gigantes para destacar, porque su fortaleza está en la estabilidad y en su capacidad de mantenerse firme en el tiempo. En un continente donde muchos buscan crecer rápido, Uruguay ha demostrado que crecer bien puede ser incluso más poderoso. Su influencia no es ruidosa, pero sí constante, y eso lo convierte en un actor mucho más relevante de lo que muchos imaginan dentro de Latinoamérica. En el puesto número 9 aparece Panamá, un país que muchos subestiman por su tamaño, pero que en la práctica juega en una liga completamente distinta cuando se trata de influencia económica y estratégica. Porque si hay algo que define el poder de Panamá, no es su territorio ni su población, es su posición en el mundo. Panamá es poderoso porque controla uno de los puntos más importantes del comercio global, el Canal de Panamá. Por ahí pasa una enorme parte del comercio marítimo entre distintos continentes, lo que convierte al país en una pieza clave dentro de la economía internacional. No es solo un canal, es una de las rutas más estratégicas del planeta, y eso le da a Panamá una ventaja que muy pocos países en Latinoamérica pueden tener. Pero su poder no termina ahí. Panamá también se ha consolidado como un centro financiero regional. Muchas empresas, bancos e inversionistas utilizan el país como base para mover capital, hacer negocios y expandirse en la región. Esto ha generado una economía dinámica, muy conectada con el mundo y con una capacidad de crecimiento constante. Además, su infraestructura está muy por encima del promedio regional.
La ciudad de Panamá se ha transformado en una de las más modernas de Latinoamérica, con rascacielos, desarrollo urbano avanzado y una fuerte inversión en servicios. Esto no solo mejora la calidad de vida, sino que también proyecta una imagen de país moderno, competitivo y abierto al mundo. Y hay otro punto que no muchos consideran, pero que es clave. Panamá es un país altamente conectado. Su aeropuerto internacional es uno de los principales hubs de Latinoamérica, conectando decenas de destinos y facilitando el movimiento de personas, negocios y oportunidades. En términos simples, Panamá no solo participa en la economía global, es un punto de paso obligatorio. A diferencia de otros países que dependen de recursos naturales o grandes industrias, Panamá ha construido su poder a través de su ubicación estratégica, su sistema financiero y su capacidad de conectar al mundo. No necesita ser el más grande para ser influyente. Su poder está en el control de rutas, en el flujo del dinero y en su rol como puente entre continentes. Y en un mundo donde la conexión lo es todo, eso lo convierte en uno de los países más estratégicos de toda Latinoamérica. En el puesto número 8 aparece Bolivia, un país que muchas veces pasa desapercibido en rankings tradicionales, pero que en realidad tiene uno de los factores más importantes para definir el poder en el futuro: recursos estratégicos que el mundo necesita cada vez más. Porque si hablamos de poder a largo plazo, no todo es economía actual, también es lo que un país puede llegar a ser. Y en ese sentido, Bolivia tiene una carta extremadamente fuerte: el litio. Este recurso es clave para baterías, autos eléctricos y tecnología, y su demanda sigue creciendo a nivel global. Bolivia posee una de las mayores reservas del mundo, lo que la posiciona como un país con un potencial enorme en la nueva economía energética. Pero lo interesante es que su poder no está solo en lo que ya produce, sino en lo que podría generar si logra desarrollar bien estos recursos. A diferencia de países que ya están en su punto máximo, Bolivia todavía tiene margen de crecimiento, y eso la convierte en una especie de potencia en construcción dentro de Latinoamérica. Además, su ubicación geográfica también juega un rol importante. Bolivia está en el centro del continente, lo que le permite conectar con varios mercados regionales y participar en dinámicas comerciales clave. Y aunque su infraestructura aún está en desarrollo, ese mismo proceso de crecimiento abre oportunidades para inversión y expansión. Otro punto relevante es su riqueza en otros recursos naturales, como gas y minerales, lo que le da una base sólida para sostener su economía y proyectarse hacia el futuro. En un mundo donde los recursos son cada vez más valiosos, Bolivia tiene una ventaja que muchos países simplemente no tienen. A diferencia de Panamá, que basa su poder en la conexión global y el comercio, Bolivia representa otro tipo de poder: el potencial. No es el país más desarrollado hoy, pero tiene en sus manos elementos que podrían cambiar su posición en la región en los próximos años. Y eso lo convierte en un jugador que, aunque hoy ocupa el puesto número 8, podría escalar mucho más alto si logra aprovechar lo que ya posee. En el puesto número 7 aparece Perú, un país que muchas veces no genera el mismo ruido mediático que otros gigantes de la región, pero que en la práctica se ha consolidado como una de las economías más constantes y estratégicas de Latinoamérica en los últimos años. Perú es poderoso porque ha logrado sostener crecimiento durante largos periodos, algo que en esta región no es tan común. Su base principal está en la minería, y aquí es donde comienza a destacar de verdad. Es uno de los mayores productores de cobre del mundo, un recurso fundamental para la construcción, la tecnología, la electrificación y el desarrollo global. Cada vez que se construyen ciudades, se expanden redes eléctricas o se fabrican dispositivos, el cobre juega un papel clave, y Perú está directamente conectado a esa demanda mundial. Eso significa que no solo participa en la economía global, sino que depende de él en muchos aspectos. Pero lo que realmente fortalece a Perú es que no depende únicamente de un solo sector. A diferencia de otros países que concentran su poder en un recurso específico, Perú ha ido diversificando su economía con el tiempo. La agroexportación ha crecido de forma importante,
posicionando productos peruanos en mercados internacionales, mientras que la pesca lo convierte en uno de los actores relevantes en ese sector a nivel mundial. A esto se suma el turismo, que no solo aporta ingresos, sino que también posiciona al país globalmente gracias a su patrimonio cultural e histórico. Hay otro punto clave que no muchos consideran, y es su capacidad de resiliencia. Perú ha enfrentado momentos de incertidumbre interna, pero aún así su economía ha logrado mantenerse en movimiento. Esto habla de una estructura productiva sólida, donde distintos sectores siguen operando y generando crecimiento incluso cuando el entorno no es perfecto. Ese tipo de resistencia también es poder. Además, su ubicación geográfica es estratégica. Al estar en la costa del Pacífico, Perú tiene acceso directo a mercados asiáticos, lo que le permite exportar de manera eficiente y formar parte de rutas comerciales clave. Esto lo conecta con algunas de las economías más dinámicas del mundo, ampliando su influencia más allá de Latinoamérica. También es importante mencionar su potencial energético y de recursos naturales. Perú no solo tiene minerales, sino también recursos que pueden seguir impulsando su crecimiento en el futuro. Esto le da una proyección interesante, porque no es un país que ya alcanzó su límite, sino uno que todavía tiene margen para seguir escalando. A diferencia de Bolivia, cuyo poder está más enfocado en el potencial, o de Panamá, que basa su fuerza en la conexión global, Perú representa un equilibrio entre presente y futuro. Ya es relevante hoy, ya produce a gran escala, ya exporta al mundo, y al mismo tiempo sigue creciendo y expandiéndose. No es el país más llamativo ni el que genera más titulares, pero su poder es silencioso, constante y bien construido. Y en un ranking donde no solo importa quién destaca hoy, sino quién puede mantenerse en el tiempo, Perú se gana con méritos el puesto número 7 dentro de los países más poderosos de Latinoamérica en 2026. En el puesto número 6 aparece Ecuador, un país que muchas veces queda fuera de las conversaciones sobre poder en Latinoamérica, pero que en la práctica ha construido una base bastante sólida que lo mantiene competitivo dentro de la región. Ecuador es poderoso, en primer lugar, por su estabilidad monetaria, y esto no es un detalle menor. Es uno de los pocos países de Latinoamérica que utiliza el dólar estadounidense como moneda oficial. Esto elimina gran parte de la volatilidad que afecta a otras economías de la región, reduce la inflación y genera un entorno más predecible para el comercio y la inversión. En términos simples, mientras otros países enfrentan constantes cambios en el valor de su moneda, Ecuador opera con una base mucho más estable, y eso le da una ventaja clara. Pero su poder no se limita a la estabilidad. Ecuador tiene una economía que funciona y produce. Es uno de los mayores exportadores de banano del mundo, liderando ese mercado durante años, y también destaca la exportación de camarón, donde ha crecido de forma muy fuerte en los últimos tiempos. A esto se suma el petróleo, que sigue siendo uno de sus principales recursos y una fuente importante de ingresos. Esto significa que Ecuador no depende de una sola actividad, sino que tiene varios motores económicos funcionando al mismo tiempo. Además, su ubicación geográfica le juega completamente a favor. Ecuador está en una posición estratégica en la costa del Pacífico, lo que le permite conectarse fácilmente con mercados internacionales, especialmente con Asia, una de las regiones con mayor demanda de productos. Esto reduce costos logísticos, facilita exportaciones y lo integra directamente en rutas comerciales importantes. Otro punto que suma a su poder es su capacidad de adaptación. Ecuador ha sabido mantener su economía activa incluso en contextos regionales complejos, ajustándose a los cambios y manteniendo un flujo constante de exportaciones. No es un país que dependa de una sola variable, y eso le da resistencia frente a escenarios difíciles. También hay que considerar su crecimiento en infraestructura y desarrollo urbano. Ciudades como Quito y Guayaquil han ido modernizándose, mejorando servicios, conectividad y condiciones para el comercio y la inversión. Esto no solo impacta internamente, sino que también proyecta una imagen de país en desarrollo constante.
A diferencia de otros países que basan su poder en grandes cifras o en recursos específicos, Ecuador representa un tipo de poder más equilibrado y funcional. No es el más grande, no es el más rico, pero sí es uno de los que mejor combina estabilidad, producción y ubicación estratégica. En un continente donde muchos países tienen potencial pero no siempre logran sostenerlo, Ecuador destaca por mantenerse operativo, conectado y relevante. Y precisamente por esa combinación de factores, logra posicionarse en el puesto número 6 dentro de los países más poderosos de Latinoamérica en 2026. En el puesto número 5 aparece Colombia, un país que en los últimos años ha ido consolidando su poder en Latinoamérica de una forma bastante clara, combinando crecimiento económico, población y una influencia cada vez más visible en la región. Colombia es poderoso porque tiene una de las bases más completas dentro de Latinoamérica. Para empezar, es uno de los países más poblados de la región, con más de 50 millones de habitantes, lo que automáticamente le da un mercado interno grande, consumo constante y una fuerza laboral amplia. Esto es clave, porque un país con mucha población tiene más movimiento económico, más producción y más capacidad de crecimiento. Pero no se trata solo de cantidad, sino de cómo se mueve esa economía. Colombia ha logrado mantener un crecimiento relativamente constante en comparación con otros países de la región, con sectores que se han ido fortaleciendo con el tiempo. Su economía no depende de un solo recurso, sino que combina petróleo, minería, agricultura, industria y servicios, lo que le da mayor estabilidad y margen de maniobra. Además, Colombia tiene una ubicación estratégica que le permite jugar en dos frentes: acceso al Océano Pacífico y al Caribe. Esto facilita el comercio internacional y lo conecta tanto con América como con otros mercados globales. Pocos países en la región tienen esa doble salida, y eso le da una ventaja logística importante. Otro punto clave es su desarrollo urbano. Ciudades como Bogotá, Medellín y otras han crecido de manera significativa, no solo en tamaño, sino en innovación, infraestructura y dinamismo económico. Medellín, por ejemplo, ha ganado reconocimiento internacional por su transformación urbana y su enfoque en tecnología e innovación, lo que mejora la imagen del país y atrae inversión. También hay un factor de influencia que no se puede ignorar. Colombia ha ido ganando peso cultural y mediático en Latinoamérica, desde la música hasta el entretenimiento, lo que refuerza su presencia más allá de lo económico. Y aunque esto no siempre se mide directamente, sí contribuye a su posicionamiento regional. A diferencia de Ecuador, que destaca por su estabilidad, o de Perú, que se apoya fuertemente en sus recursos, Colombia combina varios elementos al mismo tiempo: población, economía diversificada, ubicación estratégica e influencia cultural. Eso lo convierte en un país mucho más completo en términos de poder. No es solo lo que tiene hoy, sino lo que puede seguir desarrollando. Colombia todavía tiene margen de crecimiento, y eso lo mantiene como un actor clave dentro de Latinoamérica. Por eso, no es casualidad que ocupe el puesto número 5 en este ranking de los países más poderosos de la región en 2026. En el puesto número 4 aparece Argentina, un país que, incluso con sus altibajos, sigue siendo una de las potencias más importantes de Latinoamérica por una razón muy clara: su escala, sus recursos y su peso histórico en la región. Argentina es poderoso porque tiene una base que pocos países pueden igualar. Para empezar, es uno de los territorios más grandes de Latinoamérica, con una enorme diversidad de recursos naturales. Desde tierras agrícolas altamente productivas hasta reservas energéticas importantes como Vaca Muerta, una de las formaciones de gas y petróleo no convencional más grandes del mundo. Esto significa que Argentina no solo tiene recursos, sino que tiene recursos clave para el futuro. Pero su poder no se queda en lo natural. Argentina también tiene una base industrial y tecnológica que, históricamente, ha sido de las más desarrolladas de la región. Cuenta con sectores como la industria automotriz, la producción agrícola a gran escala y el desarrollo científico, lo que le permite no depender únicamente de materias primas, sino también generar valor agregado.
Además, su capital humano es uno de sus puntos fuertes. Argentina tiene un nivel educativo relativamente alto dentro de Latinoamérica, con profesionales en distintas áreas que han contribuido al desarrollo de tecnología, ciencia y cultura. Esto le da una capacidad de innovación que muchos países de la región todavía están construyendo. Otro aspecto clave es su influencia cultural. Argentina ha tenido un impacto enorme en Latinoamérica y el mundo en áreas como el deporte, la música y el entretenimiento. Esa presencia no solo genera reconocimiento, sino que también refuerza su imagen como un país relevante a nivel global. Ahora, hay algo que hace este puesto interesante. Argentina no está aquí por estabilidad constante, sino por peso estructural. A diferencia de Colombia, que destaca por su crecimiento sostenido, Argentina tiene ciclos más marcados. Pero aún así su tamaño, sus recursos y su capacidad productiva la mantienen siempre dentro de los países más influyentes de la región. En términos simples, Argentina puede tener momentos complejos, pero su base es tan grande que sigue siendo un actor clave en Latinoamérica. Tiene con qué recuperarse, tiene con qué crecer y tiene con qué influir. Y por eso, a pesar de sus desafíos, Argentina se posiciona en el puesto número 4 dentro de los países más poderosos de Latinoamérica en 2026. En el puesto número 3 aparece Chile, un país que ha logrado posicionarse como uno de los más sólidos y estratégicos de Latinoamérica gracias a una combinación muy clara: estabilidad, recursos clave y conexión con el mundo. Chile es poderoso porque ha construido una economía ordenada dentro del contexto regional. Durante años ha mantenido reglas relativamente claras para la inversión, lo que le ha permitido atraer capital extranjero y desarrollar sectores productivos de manera constante. En una región donde la incertidumbre suele ser frecuente, este tipo de estabilidad se convierte en una ventaja muy fuerte. Pero hay un factor que lo eleva aún más: el cobre. Chile es el mayor productor de cobre del mundo, y este recurso es fundamental para prácticamente todo lo que mueve la economía moderna. Desde la construcción hasta la tecnología y la electrificación, el cobre es esencial. Y Chile tiene una posición dominante en ese mercado. Eso significa que no solo participa en la economía global, sino que es un actor clave dentro de ella. Además, en los últimos años ha ganado relevancia en el litio, otro recurso estratégico para el futuro, especialmente en el desarrollo de baterías y tecnologías energéticas. Esto le da a Chile una doble ventaja: domina un recurso clave del presente y otro que será aún más importante en los próximos años. Otro punto importante es su apertura comercial. Chile tiene múltiples acuerdos con economías grandes, lo que le permite exportar de manera eficiente y mantenerse conectado con distintos mercados. No es un país aislado, es un país integrado al mundo, y eso aumenta su capacidad de influencia. También destaca su nivel de desarrollo en comparación con otros países de la región. Ciudades como Santiago muestran una infraestructura avanzada, con sistemas de transporte modernos, servicios bien establecidos y una base urbana sólida que refleja un nivel de organización superior al promedio latinoamericano. A diferencia de Argentina, cuyo poder se basa en su tamaño y recursos, Chile ha construido su posición desde la eficiencia, la estabilidad y la estrategia. No es el país más grande, pero sí uno de los que mejor utiliza lo que tiene. Y en un ranking donde el poder no es solo cantidad, sino calidad y proyección, Chile logra posicionarse con fuerza en el puesto número 3 dentro de los países más poderosos de Latinoamérica en 2026. En el puesto número 2 aparece México, un país que no solo es uno de los más grandes de Latinoamérica, sino que además juega en una liga completamente distinta cuando se trata de influencia económica y conexión global. México es poderoso porque tiene algo que muy pocos países en la región pueden replicar: una integración directa con una de las economías más grandes del mundo. Su cercanía con Estados Unidos no es solo geográfica, es estratégica. Esto ha convertido a México en una pieza clave dentro de las cadenas de producción global, especialmente en sectores como la industria automotriz, la electrónica y la manufactura en general. Para entender su nivel de poder, basta con ver esto:
México es uno de los principales exportadores del mundo. No solo dentro de Latinoamérica, sino a nivel global. Sus productos llegan constantemente a mercados internacionales, y gran parte de su economía está impulsada por esa capacidad de producir y vender al exterior. Esto genera empleo, movimiento económico y una base industrial muy difícil de igualar en la región. Pero no es solo industria. México también tiene un mercado interno enorme, con más de 120 millones de personas. Esto significa consumo constante, crecimiento de empresas y un ecosistema económico activo que no depende únicamente del exterior. Es un país que produce, pero también consume, y esa combinación lo hace mucho más fuerte. Otro punto clave es su infraestructura. México cuenta con una red de transporte, puertos y conexiones terrestres que facilitan el comercio a gran escala. Además, ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara se han consolidado como centros económicos importantes, con desarrollo tecnológico, empresarial y financiero. También hay un factor cultural que suma a su poder. México tiene una influencia enorme en el mundo hispano y más allá. Su música, su cine, su gastronomía y su identidad cultural han cruzado fronteras, posicionándolo como uno de los países más reconocidos a nivel global. Y aunque esto no siempre se mide en cifras económicas, sí refuerza su presencia e impacto internacional. Y aquí viene algo interesante. México no solo es fuerte por lo que es hoy, sino por hacia dónde va. En los últimos años ha ganado protagonismo como destino de inversión, especialmente en el contexto de relocalización de industrias, donde muchas empresas buscan instalarse cerca de Estados Unidos. Y México, por ubicación, costos y capacidad industrial, se convierte en una opción casi natural. A diferencia de Chile, que basa su poder en la eficiencia y los recursos estratégicos, o de Argentina, que se apoya en su tamaño y riqueza natural, México combina escala, industria, comercio internacional y una posición geográfica privilegiada. Es un país que no solo participa en la economía global, sino que es parte fundamental de su funcionamiento. No es casualidad que esté en el puesto número 2. México no solo domina dentro de Latinoamérica, sino que también compite a nivel mundial en varios aspectos. Y aunque no ocupa el primer lugar, la distancia entre el número 1 y el número 2 es mucho más pequeña de lo que muchos imaginan. En el puesto número 1 aparece Brasil, y aquí es donde el ranking deja de ser una discusión y se convierte en una realidad difícil de ignorar. Porque si hay un país que domina Latinoamérica en múltiples niveles al mismo tiempo, ese es Brasil. Brasil es poderoso, en primer lugar, por su escala. Es el país más grande de la región tanto en territorio como en población, con más de 200 millones de habitantes. Esto le da un mercado interno gigantesco, una fuerza laboral enorme y una capacidad de producción que ningún otro país latinoamericano puede igualar. Cuando Brasil se mueve, mueve toda la región. Pero su poder no se basa solo en el tamaño, sino en cómo utiliza esa escala. Brasil tiene una de las economías más grandes del mundo, no solo de Latinoamérica. Su producción abarca desde agricultura a gran escala hasta industria pesada, tecnología, energía y servicios. Es uno de los mayores exportadores de alimentos del planeta, liderando en productos como soja, carne y café, lo que lo convierte en un actor clave en la seguridad alimentaria global. Además, su industria es una de las más desarrolladas de la región. Brasil no solo exporta materias primas, también produce bienes con valor agregado, desde vehículos hasta maquinaria. Esto le da una estructura económica mucho más completa y resistente frente a cambios externos. Otro punto clave es su poder energético. Brasil tiene una matriz energética diversa, con fuerte presencia de energía hidroeléctrica, además de petróleo y otras fuentes. Esto le permite sostener su crecimiento y reducir dependencia externa, algo fundamental cuando se habla de poder real. Y hay algo que lo separa aún más del resto: su influencia regional. Brasil no solo es grande, también es el país que marca el ritmo en Sudamérica.
Sus decisiones económicas, comerciales e incluso políticas tienen impacto directo en otros países. En muchas ocasiones, lo que pasa en Brasil termina afectando a toda la región. También es importante hablar de su presencia global. Brasil forma parte de grupos internacionales relevantes, participa en discusiones económicas a gran escala y tiene un peso que va más allá de Latinoamérica. No es solo una potencia regional, es un país que también tiene voz en el escenario mundial. Y como si eso fuera poco, su diversidad de recursos naturales es enorme. Desde la Amazonía hasta sus reservas minerales y agrícolas, Brasil tiene una base que le permite sostener su poder a largo plazo. No depende de un solo sector, tiene múltiples pilares que lo mantienen firme. A diferencia de México, que basa gran parte de su poder en su conexión con Estados Unidos, Brasil tiene una autonomía mucho mayor. Su economía es lo suficientemente grande como para sostenerse por sí sola, y eso le da un nivel de independencia que muy pocos países en la región poseen. En términos simples, Brasil no solo es el país más poderoso de Latinoamérica en 2026, es el único que combina tamaño, economía, recursos, industria e influencia en un nivel tan alto al mismo tiempo. No es perfecto, pero su capacidad de dominar en múltiples áreas lo coloca claramente por encima del resto.